Si quieres saber cómo de una tarde tranquila y divertida con mi hermana terminé en un hospital por estar casi cerca a morir, quédate en este video hasta el final. Antes de continuar con este video, quiero invitarte a que me apoyes suscribiéndote, dándole un fuerte like y activando la campanita que es la que te avisa cuando suba un video nuevo. Esta historia me enseñó a valorar muchísimas cosas y sobre todo mi salud. Entonces, todo empezó con una invitación de mi hermana a cenar y obviamente si dijeron comida ahí tenía que estar yo. Fuimos a cenar a un lugar muy chévere, estaba muy lindo, tenían una gastronomía, una carta muy variada. Llegamos a la conclusión entre mi hermana y yo en probar algo diferente, pero pues ella dijo: No, Sebas, prueba tú porque tú, a mí no, o sea, yo quiero ver, hazlo tú, yo lo pago. Yo, bueno, vamos a aprovechar. Evidentemente cogí, miré la carta y vi un plato que tenía una gran variedad de elementos, de productos de mar, por así decirlo, o peces de mar, no sé, comida de mar. Y me fui por ese plato y pedí un juguito pues. Me trajeron el juguito, nos tomamos esta fotografía y todo en un entorno supremamente maravilloso, una tarde supremamente divertida hasta que llegó el plato a mi mesa. Bueno, en esta fotografía se aprecia de que era una experiencia muy nueva para mí y también para Paola, que era una de las amigas que nos acompañaba en esta tarde. Bueno, en fin, después aquí les voy a mostrar cómo fue mi reacción al comerme ello. Al igual estaba como muy inseguro a la hora de probar esto porque realmente soy muy asquiento y para algunas cosas. Yeah. Aquí les dejo otra fotografía del plato que había. La verdad es que al principio no sentí absolutamente nada. Lo probé, me comí un pulpito, me comí un palito de calamar, creo que se llaman, y unas argollitas de pulpo, creo, y de calamar, no sé ni qué era. Me tomé un sorbo de jugo y comencé a sentir de que mi boca estaba picándome. Literal me picaba la boca y yo dije, no, o sea, debe ser el jugo. Porque pues ¿qué va a hacer la comida? No me va a hacer daño. Y resulta que se me comenzaron a inflamar los cachetes. Literal estaba como Kiko, tenía los labios de una Kardashian en menos de 20 minutos. La persona que estaba con nosotros, Paola, es enfermera. Resulta que ella comenzó a decirme: Sebas, estás hinchándote, te estás inflamando mucho, debe ser alguna reacción alérgica a lo que comiste. Pues yo dije, no, pues Dame saber el jugo. me dijo, no, de pronto puede que seas alérgico a alguno de los ingredientes que tiene tu plato. Y yo, ¿Qué? Me quedé como, what the fuck. ¿Esto es real? Dijo eso, ¿esto es real? tienes que dejar así, tenemos que ir a un hospital porque la reacción alérgica podría llegar a inflamarte las vías aéreas, a cerrarlas por la inflamación y que no pase aire, o sea, te podrías asfixiar. Me asusté de inmediato, comencé, no, yo me tengo que ir, vámonos para el hospital, listo. Pero la lengua comenzó a inflarse, o sea, se me comenzó a hinchar la lengua. O sea, no podía hablar. Hablaba supremamente mal. Ella me dijo, no tenemos tiempo, tenemos que ir a una droguería para comprar un medicamento el cual te va a ayudar a detener esta reacción alérgica. Claro, pues yo salí mientras mi hermana se quedó pagando la cuenta, nos fuimos súper rápido, menos mal en el centro comercial había una droguería, una farmacia. Compramos el medicamento y al momento de comprarlo para tomar el agua fue muy complicado porque mi boca y la lengua las tenía muy inflamadas, literal no podía tragar. Me tocó que tomar las pastillas y empujarlas hasta la parte de atrás y tomar un sorbo de agua, que fue lo más complicado. Jamás había tenido una experiencia tan horrible para poder tragar agua, o sea, poderla tragar fue horrible, fue muy molesto y fue asfixiante. Después corrimos directamente a un taxi y nos fuimos para el centro de salud. La enfermera me mira y me llama supremamente rápido, me encamillan y me meten a urgencias.
El doctor llega supremamente rápido, de hecho la atención fue muy buena, cosa que me extraña en este país. Bueno, en fin, entonces llegó la doctora, me miró, me dijo es una reacción alérgica y está muy grave. Tenía la cara realmente, mis ojos estaban cerrando y ella me inyectó, me aplicó una inyección y antes de ello me preguntaron que había probado, si había probado algo y mi hermana les dijo lo que me habían dado porque pues no podía hablar. Evidentemente me inyectaron y me canalizaron, me metieron a la sala de observación, me sacaron unas muestras y comenzaron a salir unas preguntas a mi hermana si ella sabía que yo tuviera una reacción alérgica a este tipo de cosas o si sabía que yo era alérgico a algún tipo de medicamento. Pues en el momento no sabía que era alérgico a algo que había comido y mucho menos a un medicamento. Entonces me atendieron y llega la doctora después de que ya me comienza a bajar la inflamación y me dice: Sebastián, si tú no hubieras tomado el medicamento antes de llegar acá, posiblemente te hubieras asfixiado en el camino. Chicos, me demoré de 20 a 30 minutos. Ustedes conocen el tráfico en Bogotá un fin de semana. Fue demasiado engorroso. Era en la tarde, o sea, fue muy complicado y si yo no hubiera tomado esos medicamentos, si ella, Paola, no hubiera estado en ese lugar y no me hubiera indicado ello, güey, literal, no habría cebitos ni video cada semana. Entonces chicos, esta fue la historia. Recuerden suscribirse, activar la campanita, darle un fuerte like y comentarle si les ha pasado algo a ustedes o a su familia. Y compartan esto. Compartan este video a todas aquellas personas que hayan tenido una experiencia o que sepan que son alérgicos a la comida de mar. Y ya.